26 allanamientos a nivel nacional, dentro de ellos allanamientos en la casa y oficina del exministro de Defensa Walter Ayala. Y estamos aquí en los estudios centrales de Exitosa, en Chorrillos, con Estefano Miranda, especialista en Derecho Policial, al cual le doy la bienvenida. ¿Cómo está, señor Miranda? Katiuska, muy buenas noches y gracias por la invitación. Aquí estamos para resolver cualquier tipo de consultas. Sobre todo para explicarle a la población qué es lo que ha ocurrido. Yo voy a un poco debatirle los argumentos del señor Ayala, que hoy día ha dado entrevistas, no ha podido conversar con la prensa nacional. Esto es un show mediático porque esto salió a la palestra en agosto del 2021. Pasó año y medio y recién lo visibilizan con 26 allanamientos a nivel nacional. Además, lo que él dice, aquí en el Perú primero se detiene, luego se investiga cuando debería ser en viceversa, ¿no? Primero hago la investigación, eres culpable, te detengo. ¿Cuál es su opinión? Para hacer una detención preliminar conforme al Código Procesal Penal se necesita tener hechos plausibles. Esto significa indicios relevantes de que una persona estaría cometiendo un delito. Y es lo que tiene hoy la Fiscalía después de un año y medio. Y es por ello que se ha avalado a través de una orden judicial una detención preliminar, allanamiento y desherraje. Entonces no existe una vulneración de los derechos, todo lo contrario. No es tampoco que se detenga para investigar. La Fiscalía ha estado investigando y es por eso que tiene resoluciones de postulantes a colaboradores eficaces. Lógicamente que son postulantes, pero la información que han brindado estos colaboradores son importantes y relevantes para poder hacer una detención preliminar como ella. Porque lo que él menciona es, bueno, esto es un revanchismo, ¿no? El gobierno de Dina Boluarte es solo una mención de Bruno Pacheco, que ha sido ratificado también por Beder Camacho y por muchas personas que han estado cerca del entorno del expresidente Pedro Castillo, que dicen que la modalidad era la siguiente: tú me pagas entre 20.000 a 30.000 dólares y tú asciendes de puesto. ¿Por qué ellos están en la necesidad de pagar tan cuantiosa suma? Katiuska, luego lo recuperan con la administración de la logística. Y esto no es problema de Pedro Castillo o desde el tiempo de Pedro Castillo. Esto viene hace muchísimos años en la Policía Nacional y nosotros hasta incluso en el 2020, en compañía del general Pérez Arteaga, Sagasti. Exacto, y donde era el comandante general Lavalle y el ministro Morán, denunciamos las irregularidades que hubo en el proceso de ascenso 2019, promoción 2020. En el 2021... antes de esta detención, nosotros hemos presentado una denuncia constitucional siendo abogado del teniente general Parra, denunciando estos indicios que el presidente de la República con sus allegados manchaba la institucionalidad de la policía nombrando a personas de su entorno y personas que le pagaban una coima. Eso lo hemos denunciado nosotros ante la Fiscalía de la Nación y ante el Congreso y está en la subcomisión de acusaciones constitucionales. Yo recuerdo muy bien ese escándalo en el gobierno de Francisco Sagasti con el ministro del Interior y también sale a relucir César Cervantes, que fue ministro al inicio del gobierno, ahora de Dina Boluarte. ¿Por qué no se ha cogido con la misma celeridad y severidad el caso de Sagasti con el caso del expresidente Pedro Castillo? Porque el escándalo es el mismo, te pago para ascender. Lógicamente que no tenías colaboradores eficaces, lo que sí tiene ahora. En el caso de nosotros, en el 2020 no llegamos a obtener colaboradores eficaces, pero sí datos relevantes que al menos la Fiscalía debería haber aperturado. Después de un año, la Fiscalía nos aperturó investigación penal en contra de los que nosotros denunciamos. Y hasta incluso se inhibió y lo mandaron a la Fiscalía Militar. Es por eso que nosotros hemos apelado a esa situación, porque debería verse en la Fiscalía Ordinaria. Ahora los del 2021, no es tan lejano, el teniente general Parra también denunció lo mismo. El ministro Guillén salió a los medios de comunicación a advertir esto, decir que él daba un paso al costado porque la designación del general Tiburcio era irregular y quien debía haber sido comandante general era en ese entonces mi cliente, el teniente general Parra. Y hubo una irregularidad y es por eso que hoy tenemos las consecuencias de ello. Eso es cierto, de los pocos que dijeron aquí hay acto de corrupción, hay gabinete en la sombra, hay coimas y yo doy un paso al costado. Ya luego siguió otros, ¿no? Como el ex premier Mirta Vázquez, etcétera, pero han sido muy pocos. Quiero hacerle esta pregunta porque en esta época del gobierno del expresidente Pedro Castillo se ha desprestigiado mucho la figura de la colaboración eficaz. Lo que ellos han mencionado en el tema político es, ellos, son manipulados, incluso he escuchado el término, ejercen violencia psicológica, presión para que ellos puedan acusar.
y acusar sin pruebas. ¿Qué ha tenido que decir o probar con documentos los colaboradores eficaces? Entre ellos los más conocidos, ¿no? Beder Camacho, Bruno Pacheco, el principal, porque él también recibió su parte, ¿no? De la coima para que el juez diga sí. Allanamiento y descerraje en 26 viviendas a nivel nacional. Considero que es la problemática actual de la colaboración eficaz que nosotros lo advertimos en el año 2019, 2020, porque efectivamente, y hasta incluso yo personalmente la denomino la tortura legalizada, es mandarte a prisión preventivamente y decirte un libreto para luego tú incriminar a muchas personas. Es por eso que ante un requerimiento de prisión preventiva ya no solo necesitaría la Fiscalía un postulante a colaborador eficaz, sino situaciones colaterales o evidencias colaterales que fortalezcan la tesis de estos colaboradores eficaces. No solo datos contributivos, documentos, oficios, memorándums, necesitan tener evidencias o sospechas graves para poder dar una prisión preventiva. Considero que para la detención preliminar es suficiente el postulante a colaborador eficaz. Pero para pedir una prisión preventiva, considero, desde el mundo del derecho, necesitamos tener evidencias colaterales que fortalezcan esa tesis. Si no la hay, estaríamos hablando de un abuso del derecho. Y es por eso que sí, yo sí manifiesto mi preocupación ante el proceso de colaboración eficaz. Ha existido una contaminación, lo hemos advertido con los babies de Oquendo, hemos advertido que muchos delincuentes se benefician perjudicando y hasta incluso manchando la honra. No sé si recordarás cuando salió el ministro Basombrío a decir que limpiaba la policía y que habían detenido a 19 policías junto con una organización criminal denominada los Baby de Oquendo. Hoy solo un policía ha sido sentenciado a 35 años de los 19. Y ese policía que ha sido sentenciado a 35 años, que es el comandante Santillán, se ha prestado como colaborador eficaz de una organización criminal, Escuadrón de la Muerte, y ha salido absuelto de sus 35 años y ha brindado información no idónea, fantasma, donde que la Fiscalía tiene un proceso de colaboración eficaz. Entonces, ¿es cierto lo que se manifiesta? Hay una figura que tenemos que regular. Hay una problemática. Eficaz. Existe una problemática y el abuso del colaborador eficaz. Es mandarte a prisión, es torturarte legalmente y luego ven y cuéntame una historia que me ayude a incriminar a una persona. Y eso no lo hemos manifestado ahora. Pero si hablamos de esta detención preliminar, por eso te decía, hechos plausibles, no una sospecha grave, sino sospecha relevante que una persona habría cometido un delito, no en flagrante delito, que es lo que tenemos ahora. Ahora, yo quiero preguntarle un poco sobre la necesidad que han tenido estos generales de la Policía Nacional que han sido detenidos, son 6, y algunos, por ejemplo, ex subcomandantes generales como Javier Bueno, Victoriano, y otras personas, son 6 en total, para poder pagar de 20 a 30 mil dólares por un ascenso. ¿Por qué no confiar en tu capacidad? ¿Cuán complicado es el ascenso? ¿Cuál es la estructura para ascender? Lo hemos manifestado muchísimos años, Katiuska. El decreto legislativo 1149 que regula el proceso especial del personal policial en el ascenso, tiene un tema, que de suboficial de tercero a coronel de la policía es meritocrático. Pasan por examen de conocimientos, pasan por los exámenes estrictos. Pero de coronel hacia general son devoluciones de favores políticos. Mal, pues. Entonces, esa reforma se debe hacer porque no estamos teniendo la verdadera representación de la Corporación de Generales. A veces, todos los proyectos señalados por la Corporación de Generales pasa por el ministro lo tacha. Y más aún, luego pasa a la presidencia y nuevamente vuelve a tachar. ¿Y a quienes ascienden? A quienes pagan, a quienes se le deben favores o hasta incluso se empeñan a estos políticos y dañan la institucionalidad. Pero también quiero hacer mención que no es en todos los casos. Voy a mencionar uno de los casos. Cuando estuvo el ministro del Interior, el general Urrestri, existió un 85% de generales que ascendieron producto de su trabajo en la cancha de la policía. Es por eso que se sintió los cambios relevantes. Pero cuando vienen estos intereses políticos y de corrupción, es lo que tenemos, porque se administra mucho dinero en las regiones policiales. ¿Y cuántos gobiernos habrán estado cobrando por eso que tenemos la calidad de seguridad? Pues que tenemos. Se visibilizó con Sagasti, se visibilizó con el expresidente Pedro Castillo diciendo, porque yo soy una persona ajena a la política, voy a poner a mi círculo cercano, que eran las personas que provenían de Chota, Cajamarca, ¿no? Para sentirme mucho más seguro, y su círculo considero que eso era válido, ¿no? Para que el presidente esté más seguro
que pongan a los chotanos, pero ¿cuál es la calidad de seguridad que tenemos los peruanos? Ahí está el resultado, gente que no ha ascendido por meritocracia, pero que ha pagado y que luego recibe, porque es como una inversión, como un negocio, ¿no? Yo invierto 20, pero voy a cobrar al final, pero mucho más. Y hasta incluso me empeño a los favores políticos, que el presidente del Congreso, que los congresistas me llamen y yo hacerles favores personales. Y yo quiero decirte dos cosas, Katiuska. Lo primero, tenemos el caso del actual presidente de la República al elegir al ministro Cervantes. Su pasado de él lo condena. Él se prestó para dañar la institucionalidad de la policía. Sagasti, lo ¿Por qué? claramente. Te recuerdo, Katiuska. Exitosa. Él era el número 13 del orden de mérito. Y se dio de baja a 12 generales que tenían un proyecto de vida profesional. Y es por eso que la demanda fue pues declarada fundada y volvieron su reincorporación. Entonces no podemos seguir viviendo agraviando a otros generales que sí tienen un proyecto de vida profesional por personas que deben favores políticos. Y hoy fue puesto ministro hace muy poco, una semana, fue una falta de respeto a la institución de la policía. Y eso se manifestó en varios medios y no se dijo. Lo otro es, Katiuska, es que esta reforma que se necesita con urgencia es que los generales no sean elegidos a través de estos favores políticos que A es dedo. ministro del Interior y comandante general. Y mucho más. Tenemos coroneles valiosísimos, Katiuska, pero los pasan a la situación de retiro por renovación de cuadros porque no obedecen a favores o económicos o políticos. Y es por eso que hoy se debe hacer una reforma con urgencia, porque lo que hemos visto en esta detención preliminar, Katiuska, es de años que contamina la verdadera funcionalidad y eficacia de nuestra policía que tanto reclama la ciudadanía. ¿Y a quién le toca esa reforma policial? Debería pasar por las manos del Congreso de la República, quien debe legislar para el favorecimiento del bien común. Acaban de modificar la 1267, hacen un sancochado con las normas. Katiuska, la policía es la institución que tiene más normas, pero nada sirve porque no pasa por un verdadero control y reforma, que es lo que se necesita, una modernización. En el 2021, 2020 hicimos un plan de modernización. Está tirado en el libreto sin hacer una ejecución correcta. Acaba de terminarse la contratación de los patrulleros rating que eran controlados por los geolocalizadores. Se acaba de terminar y no se ha renovado. Aquí Lima va a sentir en 2 meses cuando no tenga los patrulleros rating para poder patrullar Lima. No tenemos camionetas ineficientes, tenemos muchos problemas dentro de la policía y no estamos prestos a solucionarlos. Ahora quiero preguntarle por el exministro de Defensa, Walter Ayala, ¿no? Usted seguramente tiene conocimiento sobre este caso, se lo voy a recordar. Él habría sido parte de estas coimas para cobrar de entre 20 a 30 mil dólares por ascensos policiales. Y muchas personas lo han sindicado. Él es jefe de la DINI, que recuerdo que renunció el señor Latorre, estuvo aquí en Exitosa y lo mencionó, porque Walter Ayala fue el que lo puso ahí. Como un favor cercano, lo conocía su trabajo y lo colocó. Y él dice que le reclama, porque esto era conocido por todo el entorno del expresidente Pedro Castillo. ¿Qué debería hacer para poder colaborar con la justicia? Él dice que es inocente, que no es un ladrón. Lo que pasa es que muchas personas o presuntos delincuentes esperan que le muestren las evidencias y las pruebas para poder pues autoinculparse. Hasta incluso es un derecho constitucional ratificado por la Corte Interamericana. Pero yo considero que si existen datos relevantes y son demostrados periféricamente con evidencias, yo creo que no existe, no necesitamos que una persona se autoinculpe, porque ya es evidente. Este señor Walter Ayala ha sido un efectivo policial pasado al retiro en ese entonces por medida disciplinaria y luego pues ha hecho un proceso de amparo, ¿cierto?, para retornar, pero tenía parentesco y afinidad con la familia policial y es por eso que tenemos que el ex jefe de la DINI fue detenido hasta incluso por una detención preliminar y puesto en libertad porque claramente ya sabemos que es un colaborador eficaz. Claro. Entonces está brindándole datos relevantes a la fiscalía y nos acaba de decir que el Walter Ayala cobraba dinero. Ahora, lo que hay que hacer ahora es demostrar cómo se dio esa coima, cómo se puso en venta la función pública. Hay que demostrar el camino del dinero que se habría dado.
¿no? Exitosa. Así es, y en los últimos años con esta convulsión social y política me entristece mucho decirle que la figura de la policía se ha convertido para muchos peruanos como el enemigo, ¿no? Como la persona que está luchando en contra de lo que quiere el país, ya sea con las últimas manifestaciones o con lo que pasó en el año 2020, pero lo que no conocen es todo lo que sufre un policía. Un policía tiene una carrera impecable, pero la persona de adelante o de atrás asciende simplemente por un favor político, o sea, la meritocracia al tacho. El policía paga por la ropa que usa, el policía pone de su dinero para la gasolina de su auto. Yo quiero que usted pueda narrarle eso porque escucho a muchas personas pensar que el policía es el enemigo cuando el policía es el que está resguardando tu seguridad. Quiero partir diciendo que el policía siempre está presto a servir y listo a morir por nuestros ciudadanos, pero que no son deliberantes. Ellos tienen que respetar el orden constitucional y es garantizar y mantener y restablecer el orden interno. Pero quiero decirle a la sociedad que el policía es un amigo que sufre mucho daño, no solo de ello. Hay muchos generales que venden a su propia institución. Hay generales que cuando intervienen a un congresista llaman para poder cambiarle de colocación a un policía. No se les paga el bono en 5 meses. Esto significa que estos policías en su día de descanso no se han ido a su casa, han estado permanente en las comisarías. Y no es un regalo, un bono, es por ley que les corresponde el pago de esta zona de emergencia. Tenemos policías en la avenida Pizarro comprando sus uniformes. Y si no tienen el uniforme completo, la policía los sanciona. Es algo gravísimo. No les dan medios de comunicación. El policía usa su propio celular, su propia línea de teléfono. ¿Cómo una administración va a funcionar si no tiene la logística mínima? Tenemos armas de los años 70, 80. No tenemos armas para todo el personal de suboficiales. No tenemos bastones policiales. En estas marchas los gases lacrimógenos han quedado sin stop. Entonces existen muchos problemas que nosotros como sociedad también debemos coadyuvar en evitar estos actos de enfrentamiento. Está bien salir a marchar, está bien hacer la huelga, pero que sean pacíficas. Y cuando se identifiquen a estos revoltuosos, ponerlos a disposición de la autoridad. Recuerden que existe el arresto ciudadano, que ellos sigan marchando en protesta de sus derechos, pero cuando identifiquen a estos revoltuosos, a estas personas que alteran el orden público, ellos a través del arresto ciudadano pueden ponerlo a disposición de las comisarías y evitar que exista ese enfrentamiento entre nuestros hermanos policías y nuestros hermanos ciudadanos. ¿Y cuál es la realidad de la policía en provincia? No quiero desviarme del tema, pero sé que se anuncian marchas para el día 4, sé que esto es una tregua, pero que hay gente que quiere seguir marchando, porque aquí en Lima vemos muchos policías, pero veía videos, por ejemplo, en el caso de Chincheros, donde llamaban refuerzos, porque eran muy poquitos, con cientos de personas, en Ayacucho. Entonces, dicen, no, la policía es abusiva, pero si son, no sé, 10, 15, con cientos de personas, ¿qué hacer frente a ello? Mira, yo voy a decirte algo muy cierto. Siempre hemos tenido deficiencia de personal en la policía. Y es hora justamente de esa reforma, de sacar personal administrativo a la operatividad que necesitamos. A la cancha. A la cancha. Porque se les paga el mismo sueldo, Katiuska. No le podemos seguir pagando a un policía que recibe un documento como a un policía que está en la calle patrullando. Basta de eso. Eso lo puede hacer un auxiliar de administración, pagándole un sueldo mínimo, 1.500 soles. Entonces tenemos que ver también la eficacia. Necesitamos gente que conozca el tema de logística, de administración, pero el policía tiene que salir a la operatividad. 2, gracias a Dios tenemos este mes más de 400 alférez que salen a laborar. Tenemos cerca de 800, no, perdón, me ratifico, más de 7.000 policías que se gradúan en diciembre, que al menos van a poder cubrir los puestos preventivos y los más antiguos, porque no podemos exponer a los que no tienen experiencia al control de multitudes, porque les falta curtirse. Las escuelas son muy ineficientes en nuestra policía, entonces necesitan aún una preparación en la calle, pero ya tenemos estos policías que van a salir a resguardar. Y yo estoy seguro que dentro de la administración debemos mandar a estas zonas vulnerables que están yendo protestas. Pero el mensaje es, Katiuska, que no nos podemos matar entre peruanos. Reflexionemos, y esto también invoco a los generales que están escuchándome,
que quieran y amen a su institución y a su propio personal. Pero Le hay den la ciudadanos- logística, Katiuska, que necesita porque hay dinero. A mí no me puedes mentir. Busca en consulta amigable la Contraloría General de la República, Katiuska. Hay dinero. Lo que no hay es voluntad de estos generales de cumplir. Así como cada año rearman sus oficinas, como cada año compran muebles, logística ¿Qué para tal los ellos, lujos? ¿no? Hagan lo mismo comprándole colchón al personal policial que no tiene. No hay dormitorios de femeninas en todas las instalaciones de la policía. No tenemos baños de femeninas en un país que supuestamente somos inclusivos. No tenemos colchones, Katiuska. Tenemos que estar recibiendo donación de colchones usados para nuestros hermanos policías. No tenemos carpas de campaña. Dios mío, estamos exponiendo nuestra policía con la logística mínima que deben hacer los generales. La plata devolvemos al Tesoro Público Exitosa. todos los años, Katiuska. Porque algunos ya tienen miedo excesivamente de comprar y otros se coluden con proveedores para robar a la institución. Hay esas dos típicas de policía. Hasta ahorita poco he encontrado de policías generales que administren la logística correctamente. Yo quiero hacerle una pregunta un poco quizás espinosa, ¿no? Según lo que ha dicho el MINSA, hay ciudadanos que han fallecido en estas protestas con heridas de bala en la cabeza y en el pecho. Y yo entiendo que el uso de la fuerza por parte de la policía y los militares tiene que ser proporcionado y tiene que ser, está prohibido de que disparen a la cabeza o al pecho, ¿no? Porque el ciudadano sí es cierto que ha tenido dinamita, sí es cierto que ha tenido armas hechizas, pero no es igual pues como un arma que puede manejar un policía. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha estado aquí en nuestro país, van a regresar nuevamente en enero. Ya ha habido denuncias contra la presidenta por genocidio, pero recuerdo el caso del 2020 y han sido los policías, o sea, la pita se rompe por el lado más débil y es el policía el que afronta la investigación, pero los ministros, el ministro del Interior, el señor Gastón Rodríguez, el entonces premier, el entonces presidente de 5 días, Manuel Merino de Lama, protegidos y blindados por el Congreso porque eso lo determina el Congreso, señores. ¿Qué va a pasar ahora nuevamente? Vamos a ver a militares y policías que han usado sus armas, no sé si por una orden de arriba o por la desesperación de no poder salvaguardar el orden público, porque lo que ha ocurrido ha sido actos violentistas que no se pueden negar, pero ellos van a dar la cara frente a todo lo que ha sucedido en estos días. Dos cosas, Katiuska. Injusto y da mucha pena. Comandantes generales, ex ministros, tienen el respaldo legal de 70.000, 100.000 Exitosa. soles para que grandes estudios jurídicos lo respalden. Pero los policías que van a ser investigados tienen que pagar sus abogados con su propio dinero, con su propio peculio. Dos, el uso de la fuerza regula 3 principios importantes: legalidad, necesidad de disparar y proporcionalidad. Hay directrices, por eso se le llama rendición de cuentas. El policía es eximente de responsabilidad penal siempre y cuando use la fuerza de manera en función de la Constitución y de manera reglamentaria. Si no hace esas dos cosas, el policía no es eximente. Y es lo que ahora tenemos, que se tiene que investigar. Porque hay directrices, Katiuska, que la policía en huelgas, en marchas, no puede usar el arma de fuego. Tienen otros medios idóneos. Bastón policial, las bombas lacrimógenas, ¿cierto? Y otros medios. Pero el arma de fuego es el último nivel de resistencia. Y para comprobarse el nivel de resistencia tiene que estar en peligro tu vida o en salvaguarda de otras vidas o en lo que nosotros denominamos Como la toma de un aeropuerto, peligro real e inminente. porque seamos sinceros, la gente que intenta tomar un Ese aeropuerto es no daño va a del- darle flores a la gente que está dentro. Eso es Había daño bebés del y niños. patrimonio tanto estatal o privado. Y la gente que estaba dentro de ese aeropuerto. Por supuesto. Entonces, ahí sí se configuraría la eximencia. Pero recordemos que puede ser eximente responsabilidad siempre y cuando actúe reglamentariamente. Esto significa, de demostrarse que tengamos policías heridos, tenemos policías en UCI, tenemos policías heridos gravemente. Entonces, eso también hay que estar en evaluación. Que se someta a investigación. Yo estoy muy de acuerdo, porque eso se llama rendición de cuentas.
hay que rendirle cuenta a nuestra sociedad que la policía usó correctamente la fuerza. Y de demostrarse que no hay... Interamericana, ¿quién los va a defender? Porque yo sé que Dina Boluarte, los ministros van a tener abogados, bufete de abogados. Efectivamente. Y al policía, ¿quién lo va a defender ante los organismos supranacionales? Justo eso hacemos un llamado, invocamos. Yo soy presidente de una cámara que defiende a la familia policial y siempre nos hemos prestado a servir y a asesorarlos en estos casos de manera honoren a nuestros hermanos policías, pero considero que ya esto no debería ser así. Considero que la propia institución debe respaldar a estos hermanos policías, así como respalda a los exministros, así como respaldan con el dinero de la institución a los excomandantes generales, también deberían respaldar a los efectivos policiales que hoy van a ser sometidos a investigación. Bien, muchas gracias, Estefano Miranda, especialista en Derecho Policial. Hemos iniciado con un tema que ha sido la detención de los generales por estos ascensos irregulares y hemos finalizado con el tema de las protestas, porque sé que estamos en una tregua y sé que muchos manifestantes anuncian nuevamente movilizarse para el 4 de enero. ¿Cuál es su mensaje final para la población? Escucho con mucho dolor cómo se ha puesto a la policía y a algunos colegas periodistas como los enemigos, cuando hay muchas realidades que defender. Está el policía, que también es un ser humano, están los militares, que son seres humanos, y está también la gente que ha fallecido de forma injusta, ¿no? Con balas en la cabeza y en el pecho. Y que hay que investigar y de encontrarse una irregularidad debe sancionarse, Katiuska, pero yo voy a darte este siguiente mensaje. Diciembre es un mes muy sentimental para muchas personas. Tenemos viajes, tenemos fiestas de promoción, tenemos graduaciones de primaria, de secundaria, tenemos diferentes festividades donde a veces el policía por estar de servicio no puede. Pero por estas marchas, Katiuska, el policía no ha podido ir a la graduación de sus hijos, no ha podido pasar Navidad con sus hijos, no va a pasar Año Nuevo porque están en alerta absoluta. Y quiero darle mensaje a nuestros hermanos ciudadanos que el policía no es tu enemigo. El policía está presto a ayudarte y listo a morir por ti. Así que te pido, si vas a marchar, si vas a convocar una huelga, hagas pacíficamente. Y si identificas a estos revoltosos, recuerda que tienes el arresto ciudadano, identifícalo y ponlo a disposición de la policía. Y también a nuestros hermanos congresistas que están atrás de estos mensajes de zozobra, incentivando a las vueltas. Dicen, no, si no hay muertos, no nos hacen caso, dicen. Esos son los mensajes que dan. Y tenemos notas de agentes. Es un delito, ¿ah? Exacto. Es un delito. Estamos induciendo al delito. Les pido a ellos que reflexionen, a estos congresistas, que no podemos matarnos entre peruanos. Debemos ser más unidos. Debemos estar atentos a la corrupción. Debemos estar atentos a los actos de represión. Pero también debemos estar atentos a la unidad, al derecho de vivir pacíficamente, de no atentar contra el patrimonio público ni privado, ni con la vida de nuestros hermanos policías. Y al diálogo, ¿no? Si no, ¿cómo hemos evolucionado como sociedad si no podemos conversar? Yo creo que las huelgas no deberían tener muertos, Katiuska. Yo creo que las huelgas... Líderes que surjan y que puedan hacer un cambio. Y espero que la presidenta y todo su entorno estén prestos a convocar y a solucionarle los problemas como mecanismos alternativos para resolver conflictos. Muchas gracias, señor Miranda. Son las 8 de la noche aquí en Exitosa, la voz de los que no tienen voz. Vamos a una pausa y regresamos con mucho más. No se lo pierdan.